Muy buenas noches, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Quiero llegar a ustedes a través de este medio, sabiendo de que estamos a pocas horas de elegir entre muchos candidatos a nuestro presidente, quien va a estar representándonos, quien va a estar al frente de nuestra nación, de nuestro país, por los próximos 4 años. Pero quiero compartirles una reflexión, la cual le pido a Dios que sea llegando a su persona de la mejor manera. No soy político, soy apolítico, pero sí soy un hombre de Dios que lee la Biblia, que soy pastor por misericordia de Dios, que predico la palabra a tiempo y fuera de tiempo, es decir, leo la Biblia y estoy en comunión con Dios. Por eso me atrevo a hacer este video para compartírselos a ustedes. La pregunta es, ¿cuál es el gobernante que Dios aprueba? Comenzando por lo primero, el máximo, mejor y único gobernante perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Él es el mejor gobernante. La palabra de Dios es clara y nos enseña desde muchísimos años atrás, centurias. Usted puede leer el Salmo 2, versículo 6, que Dios ha puesto un rey, y ese es nuestro Señor Jesucristo. El votar, si bien es cierto, es un deber y también una responsabilidad para nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, que nuestra fe está basada en Él, en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Pero somos responsables de dar ese voto con conciencia. Y debemos nosotros, nuestro voto, primero orar a Dios y apoyar, dárselo a quienes promueven principios cristianos. Hay que votar, como se los dije, pero hay que saber votar. Tú no puedes desperdiciar tu voto, que porque es mi amigo, porque es mi amiga, que son mis amigos, mis amigas, que son mis vecinos. No. Y les voy a explicar en unos momentos por qué los países están mal, por qué el mundo va en decadencia. Se lo voy a explicar en unos momentos. Hay mucho sufrimiento. Vemos que hay naciones que esperan que el nuevo gobernante traiga paz. Pero ¿sabe qué pasa? No hay paz. Porque el liderazgo, aquel que está arriba, aquel que está gobernando, lo hace sin tener como número uno a Dios. La Biblia dice, sin mí nada podéis hacer. Y bendita es la nación cuyo Dios es Jehová. Proverbios 28:12. Usted tiene una Biblia, abra su Biblia. Y dice que cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El pueblo llora, sufre cuando hay un gobernante que no hace la voluntad de Dios. Por eso hay que escoger líderes temerosos de Dios,
tengan sus principios, su temor hacia Dios. No podemos nosotros dar nuestro voto a cualquiera. Debemos ser guiados por Dios. Sabemos, como dice Primera de Samuel, capítulo 12, del 13 al 25, que hay que saber elegir a los gobernantes. Hermanos amados, hoy vemos muchos candidatos y hemos visto muchos candidatos y veremos muchos candidatos que violan los mandamientos de Dios. No se preocupan por la vida. No se preocupan, amados amigos y hermanos en la fe, por la familia. No se preocupan por el matrimonio establecido por Dios. No inculcan la fe cristiana. Es decir, hacen lo que ellos creen que es correcto. Pero la Biblia dice, no lo digo yo, hay caminos que al hombre le parecen correctos y derechos, y su fin es muerte. Nosotros los cristianos, escúcheme bien, los que decimos que somos cristianos, que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que lo tenemos a Él como número uno, debemos analizar. No es por conveniencia, no es porque si gana este presidente o el de acá, yo voy a tener un mejor trabajo, pero ¿y lo que Dios dice? ¿Lo dejas a un costado? No. Mire, la Biblia dice, no lo digo yo, en el libro de Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No todo el que dice que es hijo de Dios es hijo de Dios, sino los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Y nosotros somos guiados por Dios, por su Espíritu. Ahora bien, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a tomar decisiones correctas. El Salmo 146, versículos 3 y 4, ¿qué dice? Abra su Biblia. No pongan su confianza en príncipes ni en ningún otro hombre, porque no pueden traer salvación. Sale su aliento y el hombre vuelve al suelo. La confianza tiene que ser puesta en Dios. Y si ese hombre o esa mujer que está candidatizado o candidatizada para ocupar el puesto máximo de gobernante en una nación, se alinea a los preceptos de Dios, pues allá debemos, a esa persona debemos entregarle nuestro voto. Le voy a leer lo que dice el libro de Proverbios 14, versículo 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Por qué las naciones están mal? Por el pecado. Por el pecado. El hombre se ha alejado de Dios. Ahora bien, muchos dicen que son cristianos. Escúcheme, con esto termino. Oran por la vida, pero votan por candidatos que prueban el aborto. Oran para que Dios libre a la iglesia de la persecución, pero votan por candidatos que prohíben predicar el evangelio. Oran pidiendo a Dios por la expansión del evangelio, pero votan por candidatos que quieren cerrar iglesias. Oran por la familia, defienden la familia, pero votan por candidatos que defienden la ideología de género. Oran por los hijos, pero votan por candidatos que defienden a pedófilos y al matrimonio igualitario. Oran para que Dios libere a los jóvenes de las drogas, pero le dan su voto a candidatos que aprueban o están a favor del consumo de drogas. Muchos hoy oran, escúcheme bien y perdóneme que sea tan directo. Muchos hoy oran
como cristianos, pero votan como paganos. Recuerde que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Hay que pensar en lo que les acabo de decir. Oren, conversen con Dios, porque muchos que dicen ser cristianos contradicen su fe, contradicen su vida y no actúan como dicen o como creen ser. Así que hoy ore, piense, medite, escudriñe en lo que yo le he dicho y mañana salga a votar conforme a lo que Dios dice.